cantidad cuantiosa, millones de dólares en el puerto de Chancay y va a convertir este espacio geográfico posiblemente en el más importante del continente. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio para el Perú exactamente? ¿Cuál es, digamos, el punto de quiebre a partir de la construcción de esa inversión? ¿Qué va a ocurrir en el futuro desde tu punto de vista? Ok, debemos de precisar primero que el desarrollo del puerto de Chancay es una concepción que viene de muy atrás. La sostuvo el almirante Ribaudo muchos años atrás y esto se ha sostenido en el tiempo con un equipo de gente que ha logrado aterrizar lo que en este momento ya es una realidad, ¿no? Y es una inversión privada, totalmente privada. Si bien es cierto, es una empresa privada china, pero en su contraparte es una empresa privada también peruana, ¿no? 60-40. Entonces, pero tenemos que ver que el puerto de Chancay no solamente es un núcleo abstraído del resto del Perú. El puerto de Chancay tiene una concepción que va más allá, ¿no? Más allá de solamente la administración portuaria. Porque la magnitud de lo que significa Chancay en el Perú va más allá de cualquier inversión que se haya hecho portuaria en toda América del Sur. ¿Por qué? Si es un lugar donde van a llegar containers y se van a distribuir, cargar y descargar, ¿por qué tendría un impacto mayor? ¿Por qué? Porque para comenzar, esta asociación con el gobierno o con la empresa china pone a la naviera más grande del mundo en el Perú. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, enviar un contenedor a China, hoy día, tu contenedor no sale directamente del Perú hacia China, como mucha gente cree, ¿no? El contenedor va a otro puerto, puede ser a Manzanillo, o puede ser en Long Beach, que son los únicos dos puertos. México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, que son los únicos dos puertos que existen en todo el Pacífico, que tengan la capacidad de recibir los buques. Que van a cruzar el Pacífico para ir hacia Asia. Hacia China, hacia Asia. Hacia el Asia y también todo lo que significa la costa oeste, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que entender de que todos estos contenedores se van a copiar en un punto y solamente existen dos puntos en todo el Pacífico que los pueden hacer. Hoy. Que reciben este tipo de buques, perdón. Con Chancay sería el tercero. Con Chancay sería el tercero. Y hay un proyecto de hacer Corío también, que ya ha sido declarado como interés nacional y que sería el cuarto. Si eso en realidad se cristaliza, que es lo que debería de hacerse, el Perú tendría dos puertos y los otros dos puertos están en otra latitud, en otros dos países. Entonces, no estamos midiendo la magnitud de que eso representa, ¿no es cierto? Imagínate, todo Sudamérica, ¿por a dónde va a enviar su carga? ¿Se va a ir hasta Long Beach o se va a ir hasta Manzanillo o lo va a lanzar desde Chancay o Corío si es que se llega a activar, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de millones de contenedores. Entonces, esto le va a dar per se ya una dinámica de movimiento al país que involucra muchos servicios que van más allá de solamente la carga estiva y desestiva de contenedores. Porque hay muchas actividades relacionadas a esto, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo el almacenaje, la maestranza, la mano de obra calificada, soldadura calificada, camiones, cantidad de cosas que están relacionadas a la actividad portuaria, que nosotros en este momento no hemos dimensionado. Porque eso que dices es, podría ocurrir, porque no va a ocurrir, porque en la actualidad no hay todo aquello que me estás comentando. Bueno, va a existir. Bueno, pero el puerto de Chancay ya es una realidad. Claro, pero las actividades conexas todavía no existe. No, tienen que desarrollarse en la magnitud que se van a tener que necesitar. La demanda va a generar. Salvo el puerto, todo es una ilusión. Salvo el puerto, el resto es ilusión. Es ilusión. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, imaginémonos el Perú. Tiene una sola carretera que corre de norte a sur. ¿Qué pasa si esa carretera por cualquier motivo se tranca? Sería una tragedia, porque todos esos contenedores no sé por dónde van a salir, hay que llevarlos por aire, en helicóptero, es una locura. Es complicado, ¿no? Entonces, la casi nula conectividad que existe ferroviaria, por ejemplo,
con Chancay y posiblemente el puerto de Corío que pueda suceder después. Vinculación ferroviaria que existió históricamente. Es que nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que ha involucionado en ese tema, ¿no? Recuerda, por ejemplo, cuando existía en la época de los tranvías, que tú no habías nacido, era una energía que en ese momento no se consideraba como una energía limpia porque eran eléctricos, y todos los países del mundo sobre esa infraestructura lo que han hecho es crear valor y potenciarla. Nosotros en el Perú esa infraestructura la hemos desactivado. Simplemente pasamos una capa de asfalto sobre los rieles del tranvía, por ejemplo, y desapareció cuando debimos haber potenciado esto, ¿no? Y bueno, y ahí vamos, acuérdate que el Perú fue un punta de lanza en el tema ferroviario en toda América del Sur. Y en ese momento no tenemos esa capacidad. Pero tampoco se tiene, digamos, el liderazgo suficiente para poder impulsar ese tren, que es el de cercanía, o si quieres el de Lima o Ica, Tumbes, no sé, o Huaral, o como fuere, pero, o sea, no lo veo como que ya están poniendo los rieles, no existe eso todavía. Es que el concepto no va solamente por el tren, sino también tiene que ver el tema del cabotaje, que va a permitir mover por el mar la carga para poder alimentar estos puertos, ¿no? Y los puertos menores. Cuando llegue la carga mayor al puerto de Chancay, eso tiene que distribuirse a diferentes puntos. El ministro de Economía, Contreras, ha planteado, a pesar de las críticas que tiene, ha planteado o pretende plantear un escenario de justamente estrategia multimodal, ¿no es cierto? Donde está el puerto del Callao, está Ancón, ¿no es cierto? Y está Chancay, ¿no? Y todo lo que va a generarse en esos espacios a partir de esa inversión china. ¿Qué piensas al respecto? Por eso es que te decía que el puerto de Chancay no solamente es un enclave único, sino es un concepto que va más integrador, más holístico. La conexión del puerto de Chancay con el Ancón, por ejemplo, toda la zona industrial que se va a desarrollar ahí, Callao, que ya está siendo potenciado, ahora próximamente también van a ampliar las capacidades del Callao, ya están en ese proceso, va a generar una dinámica económica que no existe en este momento en el país. Y eso va a generar una necesidad de mano de obra calificada que nosotros vamos a tener que satisfacer. Ahora, es indispensable pensar en seguramente 4 pistas de ida o 6 de ida y 6 de vuelta en ese espacio de Lima-Chancay, porque tienes una enorme cantidad de, digamos, público o usuarios que van a querer trasladarse por múltiples razones. No solamente son los containers, es todo aquello que está adherido a la actividad económica y social en una ciudad que va a comenzar a crecer. Entonces, van a haber seguramente hoteles, nuevas zonas de restaurantes, universidades, centros comerciales, clubes y demás en la zona de Chancay, porque el lugar es aparente para todo este tipo de desarrollo y está casi virgen, ¿no es cierto? Así es. Ahora, se necesita un pensador, un líder para todo esto, porque si no, primero que no puede ser desconectado, sino tiene que estar, como tú dices, integrado. Tiene que estar integrado bajo un concepto de sistema holístico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es condición sine qua non impulsar las zonas económicas especiales. La zona económica especial no es una zona franca, pero sí es una zona que tiene algunos beneficios de índole tributario que hacen atractivo la inversión extranjera a venir al Perú. Y, por ejemplo, tengamos, no sé, se me ocurre una fábrica de baterías en vez de exportar el litio. Y podamos nosotros exportar baterías de litio. Y eso se hace con tecnología del exterior que venga y instale sus fábricas en el Perú, porque la materia prima está acá. Igual podría ser con transformadores, con cables, etcétera, etcétera, en el tema del cobre. Pero ahí hay algunos temas que necesitan, insisto, una visión bastante más agresiva e integradora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando con especialistas en energía en el país, ¿no? Hidroeléctrica, eléctrica, tanto en la generación como en el transporte y la distribución, en general, ¿no es cierto? Bueno, no hay energía suficiente. No hay energía suficiente, pero... Para el puerto sí, pero el puerto, insisto, el puerto
es esto y después del puerto no hay nada. Claro, es que tenemos que estar pensando de que tenemos que crecer, ¿no? Claro. Estamos creciendo nosotros y estamos con la misma camisa, ¿no? Y no nos va a dar. Entonces, no, es correcto. Porque mira, por ejemplo, ¿no? Agua potable. Podría haber, ¿no? Porque tienes, digamos, espacios donde hay agua potable, hay un nivel de napa freática adecuado, pero no hay desagües, aunque parezca increíble. Entonces, en este momento, los desagües de Chancay se arrojan al mar, ahí al frente, como era antes, creo que Lima. Así ¿no es es. cierto? Ahora ya se ha hecho una serie de planta de tratamiento. plantas de etcétera, tratamiento ¿no? y se Que ha es lo que mejorado. también se tiene que estar pensando en Chancay. Claro, ¿no? En Chancay O sea se tiene que- que estar pasando ya en grande. Mm. Imaginémonos un aforo de aproximadamente más de 1 millón de contenedores. Entonces esto va a ser un tráfico de ida y vuelta. A ver, el peaje que está tan en boga en este momento, ¿no? Un peaje que es un caos, que dicho sea de paso ya en este momento está Normalizándose. suspendido y no se está cobrando. ¿Te imaginas todo el tráfico de Chancay entre el Callao y Chancay pasando por ese Es peaje? imposible, pues. Es una cosa que tiene que evolucionar en el concepto, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo que está sucediendo en el Perú es un cambio que nos va a llevar a ponernos en valor de verdad. Y tenemos que pensar de verdad en grande, en grande. Y si nos vamos, y con esto cierro, y si nos vamos con el tema de pensar de que Brasil Te iba a tocar el tema de Brasil. tiene que mirar al oeste, porque llevar una carga en ese momento de Brasil hasta ¿A China el por dónde Asia, va? tiene que irse Por Atlántico. por el Atlántico, ir por el Cuerno del África, etcétera, etcétera. Que es riesgosísimo. 40 días, 45 días, entre 30 y Con 40 todos los piratas días, dando vueltas. con todos los problemas que existen en esa zona, cuando se podría mirar al oeste y se conecta con una ferrovía, entonces sacan toda su capacidad exportadora por el Perú, porque al final se va a copiar la carga ahí y se transfiere en un solo buque hasta China, que es un buque que es propiedad de la naviera más grande del mundo. Estamos entrando a las ligas mayores y nosotros todavía estamos como correr en las Olimpiadas sin zapatos. Pero hay otra pregunta que tiene que ver con la visión naval, estratégica en esto, ¿no? Y es el hecho que es China. El tema de las empresas privadas en China es bastante sui generis, como sabemos, ¿no es cierto? Porque no hay empresa privada. Claro, es el gobierno chino. Es el gobierno chino. El gobierno chino, para dejarlo bien claro, no es un gobierno, digamos, de la órbita occidental democrática como la conoceríamos nosotros en esta zona, ¿no? En realidad ellos tienen una forma de gobernar distinta y tienen una ideología política distinta a muchas de las que manejamos en América Latina y en el Perú, sobre todo ahora, y también distinta a la que tiene Estados Unidos. ¿Cómo aprecias eso, por ejemplo? Bueno, pero el gobierno chino para el exterior y para su comunidad es comunista, pero en el intercambio comercial es más capitalista que cualquiera. Donde hay negocio, China pone la plata inmediatamente. Y esa es la ventaja que tiene sobre otras potencias o otros países que no tienen que consultarle a mucha gente para efectuar la inversión. Ellos donde ven la capacidad de invertir van a poner su dinero. Entonces, esto ha generado, por ejemplo, reacciones de Estados Unidos, ¿no es cierto? Preocupación. Preocupación. ¿Con razón Entonces, te parece? Bueno, pero si Estados Unidos se preocupa tanto, entonces que invierte en Corio, pues. Y listo, y contrapese el mercado en la cancha y no detrás de WhatsApp. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú quieres estar en la ecuación, pues tienes que venir pues acá, donde estamos trabajando el problema. Si Estados Unidos tiene una preocupación que es válida por el tema de China, bueno, que invierta en el puerto de Corio y contrapesa a China desde la cancha y no desde la computadora. Ahora, yo no sé si preguntarte esto de la manera que lo quiero hacer, porque quizá, pero ¿cuál Estados Unidos? ¿El de Biden o el de Trump? Bueno, Estados Unidos va a sobrevivir y continuar en el tiempo independientemente de Biden o de Trump. ¿Estás seguro? Porque lo que pasa en Texas ahora podría estar cerca de una guerra civil y una división, porque hay 25 estados que han dicho no queremos que entren por la frontera. Sí. Y el gobierno de Biden dice no, déjalos que entren por la frontera. Bueno, ahí hay un problema. Definitivamente. De una gran tensión. Es un problema que genera tensión interna en Estados Unidos, pero Estados Unidos va a terminar resolviendo su problema de una u otra manera. Y eso es lo que siempre ha sucedido históricamente, ¿no? ¿Y qué debería hacer el Perú? ¿Estar más cerca de China o de Estados Unidos? Mira, Perú tiene que estar más cerca de la inversión que le conviene más.
¿Cuál es la que le conviene más? La que le dé más ventajas competitivas con el resto del mercado. No Porque importa al final, si esos gobiernos son comunistas. no es que, a ver, el tema va... ¿El dinero no tiene ideología? El dinero no tiene ideología, punto. Eso no tiene frontera tampoco, ¿no? Ahora, que hay un fin ulterior detrás, eso es otro tema. A que nosotros sepamos aprovechar nuestra potencialidad geoestratégicamente, esa es una condición que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, ¿por qué? Porque las inversiones tienen su momento también. Hubo muchos años que se invirtió en el caucho y el caucho pasó de moda y así después, ahora estamos en el tema del oro, etcétera, etcétera. Del cobre, por la matriz eléctrica nueva. Por la matriz eléctrica nueva. Y van a venir otras inversiones y van a venir otro tipo de necesidades en el mundo. Nosotros, por ejemplo, en el Perú deberíamos estar mirando ya más allá de lo que estamos en este momento por ejemplo, encajonados. Por ejemplo, el Perú, yo sostengo, y una vez lo he dicho, y más de una vez lo he dicho, que podríamos ser el primer país exportador de energía limpia en América del Sur. ¿Tanto como el primero de América del Sur? Pero por supuesto. ¿Por qué? ¿Por las caídas de agua que tenemos? Tenemos capacidad hidráulica para tener... o sea, para que el público sepa, por si acaso, las limpias son aquellas que no queman... Que no queman combustible. Fósil, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es gas ni petróleo. No gas ni petróleo. Ya, entonces, porque el gas y el petróleo se van a acabar. Sí, en cambio, la energía hidráulica... La energía hidráulica, no. La energía eólica, la energía maremotriz. Y ahora tenemos una nueva tendencia que es el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde se puede generar a partir de paneles solares que puedes utilizar para descomponer el agua de mar y separar el hidrógeno y de esa manera exportar hidrógeno verde. Y no me vas a decir que no tenemos agua de mar en el Perú. Y entonces, una pregunta, porque has mencionado otra energía. Con un litoral tan grande como el que tenemos, llenos de mar y de olas, ¿por qué no estamos produciendo energía ahí? Por eso pues te digo. No, pero ¿qué error? Es que no lo estamos viendo. Y tenemos que ver más allá. Por eso es que cuando yo te planteé esta iniciativa, te dije, tenemos que ver más allá de lo que estamos en este momento viendo. No puede ser que nosotros sigamos encajonados en generar energía fósil cuando podemos estar ampliando nuestra matriz a otro tipo de generación de energía. Imagínate cuántos paneles solares podríamos instalar en el Perú que tengan una doble función, no solamente la de generación eléctrica, sino puede ser, por ejemplo, proteger todas las diferentes actividades que existen en la agricultura. O en la crianza de aves de corral. Los techos de todos esos galpones los pones tú con... De esas millones de ponedoras. Y generas millones y millones y millones de kilowatts. Pero por supuesto. Limpios totalmente. Limpios totalmente. Y le das energía a la empresa que los necesita y por otro lado el exceso de energía entra a la red. Y nosotros podríamos exportar esa energía sin ningún problema. Y eso también se podría utilizar para generar el hidrógeno verde, que también se hace con, por ejemplo, una de las formas de hacerlo es con paneles solares. Entonces, la estrategia del Perú, desde tu punto de vista, debería estar centrada en mirar el puerto de Chancay como una oportunidad para tener una vinculación económica distinta con el mundo. Va a ser distinta con el mundo de todas maneras. Brasil va a ser socio nuestro de todas maneras, porque ellos tienen una cantidad de temas, creo que soya es lo más importante que están en este momento vendiéndole a Europa y creo que a China y a Rusia y a todos. Bueno, y Brasil es la sexta economía del mundo. Que está espalda con espalda con estamos nosotros. Al costado de ellos, ¿no es cierto? Entonces, pero no hay intercambio comercial suficiente porque no existen justamente... Las carreteras han servido un poco, pero el tren sería ideal. Bueno, pero claro, a ver, las carreteras han servido y seguirán sirviendo. Sí, claro. Y tiene que haber más y tiene que continuar. Pero que no sea una construcción como sucedió en las IRSAS y hizo Toledo, ¿no es cierto? Pero en realidad la necesidad de interconexión en nuestro país es superlativa. No solamente por el lado de las carreteras, sino por el lado de los trenes, que no existen casi. Y nuestra capacidad de cabotaje en el Perú en este momento es casi nula. Entonces, no puede ser que no tengamos ese nivel de desarrollo portuario y no tengamos una buena infraestructura de cabotaje, ¿no? Y las zonas económicas especiales son condiciones sine qua non para poder desarrollar. ¿Tú te imaginas, con esto termino, tú te imaginas en el sur poner una fábrica de baterías de litio para Tesla? ¿Y tú crees que no lo podríamos hacer?
Hay en este momento en el Perú una empresa, que es la única empresa en el mundo que hace los parabrisas frontales de los carros Tesla. Es AGP. Yo peruana. no tengo nada que ver con esa Yo empresa, no conozco a nadie tampoco. no le Pero estoy sí diciendo publicidad. me siento orgullo. Ok. Me da mucho orgullo que sea peruano. A diario sacan aproximadamente más o menos 5 contenedores de lunas para los carros Tesla. ¿Por qué no podemos hacer las baterías también? O sea, no estamos viendo la cosa desde más arriba. Estamos enfrascados en el tema y seguimos en el enfrentamiento entre peruanos cuando nosotros deberíamos estar viendo más allá de nuestra nariz, ¿no? Ya, pero ahí se plantea un hecho que vamos a traer a la tierra, esta conversación tan interesante contigo que me hace soñar, ¿no? Pero vamos a traer a la tierra un momentito. Pero es que si no tenemos un sueño no vemos más allá. Pero vamos a ver el sueño. Ah, bueno, hay que aterrizarlo. Vamos a ver el sueño de Machu Picchu. ¿Qué te parece? Ok. Ya. Entonces, resulta que existe un plan maestro para Machu Picchu que contempla el desarrollo de una serie de productos turísticos adicionales y complementarios, igual o más potentes, no creo que más, pero igual de potentes que Machu Picchu, en la integración de un eje turístico fantástico, donde no solamente está Machu Picchu y las ruinas que están, sino nuevos desarrollos paralelos a el camino Inca y demás. De manera que tú utilices, creo que son las 50 y tantos o las 100 y pico hectáreas, miles de hectáreas que hay en el santuario y que es lo que está protegido por creo que la UNESCO y no sé quién más. El UNESCO, sí. Entonces, eso es algo impresionante, ¿no? Nosotros estamos recibiendo 5.000 visitantes a Machu Picchu y creemos que eso es mucho o poco, no sé, cuando podrían haber 50.000 o 100.000 en la zona del santuario por mes o por día, tranquilamente. O sea, el turismo es realmente en el Perú una actividad económica de una enorme potencia. La pregunta es, ¿qué nos pasa desde tu punto de vista? Mira, a veces en nuestro país suceden unos contrasentidos que nosotros no terminamos de entender. El Cusco, no solamente Machu Picchu, sino el Cusco, su principal impulso es turístico. Entonces, mientras que estamos en la feria en Madrid impulsando el turismo y Machu Picchu y venga a visitar el Perú, aquí en Cusco trabamos la interconexión en el tren con Machu Picchu. O sea, es un contrasentido. Tenemos una maestría o un doctorado, creo yo, para dispararnos a los pies. Nos disparamos a los pies constantemente. Entonces tú no puedes trabar el turismo así. Y ahora que una fase del turismo o una parte del turismo que es el turismo vivencial, el turismo que la gente viene a interactuar en casas de familia, a generar una experiencia, ¿no? La estamos bloqueando. ¿Y eso a quién le da trabajo? A la gente más pobre. Entonces no estás afectando a Perú Rail, que tiene seguro. Y que a la cadena de hoteles. A la cadena de hoteles. No, cero. No, porque ellos tienen sus seguros y tienen su forma de protegerse. A los guías, ellos tienen a los capacidad, taxistas, a los pequeños comerciantes, a los que hacen artesanías. A los restaurantes, etcétera, etcétera. A los emprendedores del turismo, a tanta gente que hace y que puede hacer un trabajo fantástico, no solamente en Machu Picchu y el Cusco, sino en todo aquello que rodea. Como concepto. Como concepto, ¿no? Como oferta. Claro, que es posiblemente la más potente de América, de todas maneras. De todas maneras. Y la gastronomía. Encima. Muchísima gente que viene a nuestro país a hacer turismo gastronómico. Escribía un artículo, nuestro buen amigo Aldo Mariátegui, y en su reflexión decía, estos rojos, ¿no es cierto?, han destruido o intentado destruir y afectado seriamente el desarrollo de la minería. Lo han hecho también con la agroindustria o la industria de exportación y ahora lo hacen con el turismo. En todos los casos, el bloqueo de carreteras es un camino. Es factor común. Me pongo a pensar en Chancay y se me paran los pelos, sinceramente. No sé tú cómo ves esa proyección y qué comentarios tienes de lo que dice Aldo. Claro, pero no solamente en ese caso. Imaginémonos, Dios no quiera, que existe una interrupción por algún fenómeno natural de cualquier índole, un terremoto, lo que sea, un huaico, etcétera, etcétera. Vamos a trabar todo el intercambio comercial de Sudamérica, no el Perú. Entonces tenemos que desarrollar capacidades que vayan a ser mutuamente incluyentes con lo que nosotros estamos haciendo y tener varias capacidades
de reacción en caso de suceder una situación de esa naturaleza. Y por ejemplo, ahí el desarrollo del cabotaje portuario es importante, necesario y es superlativo. Porque si se bloquea una carretera, bueno, anda y bloquea el mar, pues. ¿Cómo vas a bloquear el mar? Y si tienes una cantidad innumerable de buques que van norte a sur llevando la carga, transbordando la carga que viene de Chancay y los diferentes países de Sudamérica y diferentes partes del Perú. Ahora, un camino es generar alternativas que puedan competir o complementar un bloqueo, ¿no? Y anularlo finalmente. Pero el hecho objetivo también es de que si nosotros seguimos teniendo estos niveles de violencia y de mafias instalados en el país, es imposible progresar. Claro, claro. Pero es que muchos de estos problemas que se presentan radican en la inconformidad de la población que es afectada en el entorno, ya sea minero, turístico, etc. Porque la mayoría de veces nosotros tratamos de colocar una solución impostada desde afuera, en la cual la población afectada ni siquiera ha tenido participación. Entonces, si tú vas a traer y forzar una solución que el afectado no ha tenido participación alguna, no necesariamente vas a satisfacer su demanda o su necesidad. En el caso de Machu Picchu ocurre que hay una mafia que se ha robado, creo que la tercera parte de las entradas para venderlas por su lado. Y hay una faltante, creo que de 8 millones de soles según la Contraloría. O sea, ahí no hay un tema de población, ¿eh? Ahí es un asunto distinto. Sí. En el caso de la agroindustria, nuestro problema ha sido básicamente con las mafias que pululan la zona. Dicho sea de paso, cuando los denuncias son atendidos por una ONG que está vinculada a otra ONG que es bien conocida en el Perú. Y en el caso de la minería es un asunto básicamente ideológico, porque como tú sabes, en el caso de la principal desarrollo minero, Las Bambas, donde están también los chinos metidos, se hizo Fuerabamba, una ciudad completa. Ya quisiera cualquiera de nosotros vivir Tener una casa en la mitad de esa casa. Así es. En la mitad de esa casa, en un marco paisajístico espectacular, con colegio, con piscina, con posta médica, que es un hospital, casi una clínica local en Lima. Bueno, hermoso. Tú vas a Fuerabamba o a Nueva Fuerabamba y ¿qué encuentras? No hay gente. No hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. Está algunos carros cuadrados, pero parece que hubiera caído una bomba de neutrones y mató a todos. Y dices, pero ¿dónde está la gente? En el antiguo, o sea, se han ido más abajo, donde no hay agua potable, no hay energía eléctrica, donde no, eso, ahí quieren vivir y ahí quieren cerrar la vía. Dios mío. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, es que tenemos, y acá insisto otra vez, antes de impostar la solución, tenemos que generar la solución con la gente que está involucrada. Y de esa manera ellos son parte de la solución y ellos van a impulsar la misma. Y esto también va por sacar del espectro el tema ilegal, el tema de mafias organizadas que afectan a la población. Entonces, definitivamente hay también una necesidad de orden que en ese momento no se está dando porque el Estado no está actuando como debería actuar sistémicamente, ¿no? Porque no, el orden va por la parte coercitiva, por la impostación por la fuerza, porque por ahí no va el tema. Mira, me parece muy interesante lo que dices y te hago la siguiente pregunta. Hay quienes piensan al revés, Francisco Calixto Gianpietro, y dicen que lo que falta en el Perú es más mano dura, porque si tú aquí esperas que con los resortes de la democracia las cosas se arreglen, no hay solución, porque la gente abusa. Y entonces lo que necesitas es un gobierno que tenga la personalidad y el apego al Estado de Derecho para decir, si tú me cierras una vía, yo te meto preso. Pero el orden, ¿qué cosa es? Si tú quieres ordenar algo, tienes que trabajar primero apegado a la ley, porque cualquier cosa que haga fuera de la ley es inviable, ¿no? Y segundo, con todos los mecanismos que pueda tener el Estado, legalmente hablando, para imponer el orden. Y se acabó. Y así tiene que ser. Me has hecho acordar
Y, a ver, acuérdate, antes de pasar esto, Sí. acuérdate unos años atrás, Ujú. cuando la gente manejaba en Lima y llegaba al Callao. ¿Qué sucedía? Todo despacito. Entonces, Creo que todos saludaban a la la cámara. estatua de Grau, a la cámara, Sí. sonreían y despacito bajaban. Venían a 100, Ya. 40. Bueno, ¿y por qué eso no se puede replicar en todo el Perú? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo las cosas como deberíamos poner en su verdadera magnitud. Pero, ¿qué significa poner las cosas en su... Hay que ordenar los procesos, hay que ordenar el país. Y eso es lo que hay que hacer. Las instituciones, para comenzar, tienen que ganar otra vez su concepto de institucionalidad. Mm, Por ejemplo, ¿existe carrera pública en nuestro país? no. No existe carrera pública en nuestro país. El funcionario público no tiene ningún aliciente o tiene muy poco aliciente más allá de recibir su sueldo a fin de mes porque no sabe hasta dónde va a llegar su vida útil dentro del sistema. Entonces, cuando un funcionario público entra en la carrera pública, tendría, por ejemplo, como fin llegar a ser un viceministro, que es la parte técnica de un ministerio. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Ese viceministro lo trae el ministro de turno, igual que el director general, etcétera, etcétera. Entonces, los funcionarios públicos no tienen una visión de hasta dónde van a poder llegar y no se construye institucionalidad. ¿Eso sucede en el BCR? No, ahí hay una isla de excelencia y de meritocracia. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ser una isla de excelencia? ¿Por qué eso no puede ser el factor común en el Estado? ¿Por qué tenemos que tener islas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también tiene una clara línea Y tiene una institucionalidad, carrera y una tiene carrera? ahora a una excelente persona que es Javier González Olaechea. Sí, y también existe en el Ministerio de Economía y Finanzas, temas técnicos. También tiene una gran cantidad de profesionales, también con una gran espacio Sucede meritocrático. en muchas instituciones, o sea que tampoco es tan isla. Podríamos ir armando ya un archipiélago, ¿no? Pero unámoslo, pues, y hagamos esto, repliquémoslo en todos los sectores del Estado, y eso es lo que tenemos que hacer. Y funcionario público que sale de las normas tiene que ser sancionado, punto, no hay más. El funcionario público que cae en acto o impulsa algún acto de corrupción o cae en un acto de corrupción tiene que ser sancionado.